¿Cómo están? Vamos a dar comienzo al Ateneo de hoy, después de la semana pasada que tuvimos intensa actividad académica con las jornadas del hospital. Bueno, hoy tenemos un Ateneo que presenta el servicio de toxicología, la doctora Florencia Marín, que es pediatra, fue jefa de residentes también, hizo la residencia acá, y ahora es residente segundo de la básica, nos trae un caso clínico. Vieron que hay determinadas especialidades que son como transversales a toda la pediatría. La toxicología es una de esas especialidades, no tan solo porque los niños sanos que nunca tienen más contacto con un pediatra que para un control están expuestos a cosas ambientales, a fármacos, a productos de limpieza, a mil cosas. Cualquier cosa que agarren tiene el número del servicio de toxicología en el hospital en la etiqueta. Entonces, por ese lado tenemos un montón de intervención. Y los chicos que están enfermos o toman tratamientos, más aún, porque a todo lo anterior se agregan los tratamientos de su enfermedad, la exposición a estudios, con medios de contraste, con cosas. Así que la toxicología nos incumbe a todos y todo el tiempo. Así que bueno, el caso que trae Flor hoy es súper interesante. Estén atentos. La idea es que participen porque es un caso para participar. Así que bueno, los dejo con ella y la idea es participen, pidan el micrófono, así los escuchan en el Zoom. Bueno, gracias Nati. Buenos días a todos. Bueno, comenzamos con el caso clínico entonces. Es un paciente de 5 años que consulta por vómitos de comienzo agudo. ¿Qué otros datos le interesaría saber del motivo de consulta? Si tenía fiebre, no tenía fiebre. Tenía diaforesis, cialorrea. En cuanto a las características de los vómitos, eran alimentarios, no eran en chorro, y bueno, habían comenzado abruptamente. ¿Algún otro dato que les interese del motivo de consulta? Viven en Capital, en Parque Chacabuco. Había comido, eso está más adelante, pero perfecto, habían comido la noche anterior en un carrito en la calle, comida comprada. Sí. Diarrea no tenía, dolor abdominal tampoco, solo los vómitos y estos otros síntomas que les dije. Estaba en regular estado general, diaforético, irritable con la cialorrea, el examen neurológico era normal, el abdomen estaba blando, depresivo y indoloro y estaba normohidratado, y estos eran los signos vitales. Estaba taquicárdico, hipertenso, con una saturación normal y una temperatura normal y una frecuencia respiratoria de 25. ¿Qué otros datos preguntarían con este paciente que está con vómitos, hipertenso y taquicárdico? ¿Qué les interesaría saber? Vive con la mamá y el papá, que son los dos sanos. Perfecto, siempre hay que preguntar por fármacos en estas motivos de consultas de inicio frecuente, perfecto. Fármacos en el hogar no había nada, pero sí es muy importante preguntar por todos estos Curaplus, Next, que tienen pseudoefedrina, que es un estimulante y podría dar los síntomas como la taquicardia y la hipertensión, no así tanto los vómitos. Después, bueno, sustancias de abuso, perfecto, cocaína, porque estamos viendo un montón de pacientes expuestos tanto intraútero como niños pequeños expuestos a cocaína, que les puede dar hipertensión y taquicardia, tampoco explicaría mucho los vómitos, así que está muy bien. Después, bueno, el antecedente de la ingesta de alimentos mal conservados, que en este caso había un dato relevante con eso. También nosotros preguntamos, o sea, nuestras anamnesis en toxicología son muy extensas, estamos mucho tiempo hablando con los pacientes y le preguntamos de todo. Y una de las cosas que está bueno a veces preguntar cuando un paciente tiene síntomas gastrointestinales es la ingesta de hongos, que si bien es algo muy poco frecuente, está bueno, la manita faloide, que no sé si se acuerdan, que es un hongo hepatotóxico, pero bueno, en este caso no había esa exposición. ¿Alguna otra cosa más que les interese? ¿Saber? ¿Fumigación en la casa? Fumigación, no habían fumigado nada, pero el padre trabaja en un vivero y utiliza ciertos productos, eso también es importante, el uso de plaguicidas. Recuerden que ahora cada vez más con el tema del dengue se usan un montón
están los piretroides, que es lo que usamos normalmente, no sé, el Raid, el Push y los que tenemos cada uno en su casa, las tabletitas, las espirales, que tienen piretroides y habitualmente dan más síntomas de tipo alérgico y no son intoxicaciones graves, pero también tenemos los órganos fosforados, que en ese grupo son plaguicidas que son muy tóxicos, pueden dar cuadros muy graves y pueden dar vómitos, pueden dar taquicardia, no tanto hipertensión, también pueden dar bradicardia, cialorrea, diaforesis, o sea, muchos de estos síntomas podrían ser por un órgano fosforado. Y la realidad es que mucha gente usa productos de uso agrícola en casas particulares y eso también es un riesgo para intoxicaciones por plaguicidas. Lo que teníamos con este paciente era que el padre trabajaba en un vivero y usaba órganos fosforados. Sustancias psicoactivas, como ya habían dicho, principalmente lo que más vemos acá en el hospital es cocaína, que podría, digamos, explicar la hipertensión y la taquicardia. Después cáusticos y hidrocarburos, acuérdense los productos de uso doméstico que tienen, por ejemplo, destapainodoros, destapacañerías, tienen soda cáustica, que tiene hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico también, y los cáusticos pueden dar vómitos, pueden dar cialorrea. No explicaría mucho la hipertensión y la taquicardia, pero bueno, es otra de las cosas a preguntar sobre sustancias en el hogar. Después otro es la medicina folclórica. Recuerden que hay muchas intoxicaciones que pueden dar cuadros gastrointestinales, el anís estrellado, el paico, el palán palán, que es una planta que tiene como principio activo nicotina y puede dar síntomas gastrointestinales y también dar hipertensión y taquicardia, hacer una intoxicación nicotínica, más en niños pequeños. Pero bueno, en este caso no había exposición a esto. Y después, bueno, como siempre preguntamos una anamnesis a antecedentes personales y familiares, que en este caso no había mucho de relevancia. Bueno, repasando un poco el motivo de consulta, el paciente consulta por vómitos a repetición. Ahí está el antecedente de que habían comido en la calle el día previo. Tengan en cuenta que en general las intoxicaciones alimentarias se dan dependiendo qué bacteria sea o qué germen. Habitualmente se dan entre las 2 a 4 o 6 horas desde la ingesta. Así que en este caso había sido el día anterior, por ahí eso nos aleja un poco. Y una diarrea y una gastroenteritis, primero que el paciente no tenía diarrea y no nos daría ni la hipertensión que tenía el paciente. Y bueno, y se encontraba en el colegio cuando empezó con los vómitos. De antecedentes personales, este paciente de 5 años tenía retraso en la adquisición del lenguaje, las vacunas estaban completas por referencia y no tenía ningún antecedente de internación ni enfermedades previas de relevancia. Bueno, acá están los antecedentes que habían preguntado muy bien, que el padre trabajaba en un vivero donde utiliza Mirmex, que es este organismicida que se vende en pellets, que algunos tienen clorpirifos, que son estos órganos fosforados que son bastante tóxicos y peligrosos, y hay otros que tienen fipronil que nada, no pasa nada. Y después, bueno, la madre es sana, empleada doméstica. Y bueno, siguiendo un poco con el caso clínico, el paciente estaba en regular estado general, tenía esta taquicardia, esta hipertensión, los vómitos, estaba llorando continuamente, muy irritable, así que se le puso un acceso venoso, un plan de hidratación y se hizo un hemoglucotest que dio alterado, tenía hiperglucemia, y se le hizo un laboratorio donde tenía leucocitosis, aumento de la amilasa e hipocalemia. El resto estaba todo normal. Con estos datos del laboratorio y de la clínica, ¿hay alguna patología que piensen? Por ejemplo, una cetoacidosis diabética o una pancreatitis por la amilasa. Bueno, no cierra por completo con los síntomas del paciente, pues solo tenía los vómitos, la cialorrea y la diaforesis. Pero bueno, como que uno podría llegar a pensar en estos diagnósticos diferenciales. El paciente continúa con los vómitos, evoluciona con aletargamiento, se señala el pulgar derecho con facies dolorosas donde se observa un leve eritema nomás. Recuerden que el paciente tenía un retraso de lenguaje, así que no podía comunicar muy bien lo que le estaba pasando. ¿Alguna sospecha que tengan? Estaba en la escuela, empezó abruptamente con los vómitos. Bueno, llaman del colegio y encontraron un alacrán en el habla del paciente y mandan las fotos. Bueno,
Así que la idea es hablar un poco de escorpionismo. Los objetivos de la presentación son, bueno, que les quede claro bien cómo identificar de manera rápida un escorpión de importancia médica, la descripción del cuadro clínico, el tratamiento, un poco de la epidemiología de los últimos años y, bueno, las medidas de prevención. Este es el Titius carrilloid, es el escorpión de importancia médica que tenemos acá en Argentina. Antes se llamaba Titius trivitatus, no sé si se acuerdan, se le cambió el nombre hace 2 años porque se vio que el trivitatus es de Paraguay y el carrilloid es una especie diferente que está en Argentina, con características diferentes. Bueno, se le puso el nombre en honor a Ramón Carrillo, pero van a ver que los libros y la bibliografía sigue hablando de trivitatus porque fue hace recientemente el cambio. Y lo característico son que tiene las pinzas finas y largas y la apófisis subacular, que esto que se ve acá, eso es típico del género Titus y es como lo más característico para identificarlo. Después a veces tiene estas 3 rayas en el lomo, pero a veces cuando son ejemplares más viejos se van oscureciendo y no se ven. Así que lo principal es las pinzas y la apófisis subacular. Acá tengo uno. Si lo quieren ver, está muerto. Si ven el escorpión, no lo manipulen mucho para ver la hipófisis nuclear y todo eso. Por las dudas. Bueno, este es el de importancia médica. O sea, todos los escorpiones son venenosos, pero algunos pueden generar patologías muy graves en las personas. Y después está el Botrylus bonaerensis, que como ven tiene las pinzas más gruesas, no tiene la apófisis subacular en el tenso, que es en el aguijón, y el color habitualmente es más oscuro, es más tirando a negro, pero hay como estos que son marrones claros, entonces el color por ahí para diferenciar un escorpión de importancia de otro que no es muy útil. Lo ideal son la apófisis subacular y bueno, y las pinzas también. Bueno, en cuanto al mecanismo de acción del veneno, es neurotóxico, tiene varias toxinas, pero las más importantes son las alfa y las beta toxinas, que se unen a canales de sodio voltaje dependientes, modifican el potencial de la membrana y generan una despolarización prolongada. Se libera acetilcolina y catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, afectando principalmente el sistema nervioso autónomo, y de ahí vienen todos los síntomas que vamos a ver. Y después también se liberan neuropéptidos y endotelina 1, y hay también excitación neuromuscular. Acá tenemos un poco la descripción de los efectos que podemos tener por cada neurotransmisor que hay circulando. Hay mucho exceso de adrenalina, de noradrenalina, entonces tenemos taquicardia, hipertensión, podemos tener miocarditis, midriasis, agitación, incluso convulsiones. Por el exceso colinérgico, que es la acetilcolina en los receptores muscarínicos, podemos tener también bradicardia, y todo el aumento de las secreciones en general, vómitos, diaforesis, salivación, lagrimeo, diarrea, incluso también puede haber priapismo. Y después por la excitación neuromuscular podemos tener espasmos, parálisis y diskinesias y alteraciones visuales. Bueno, el cuadro clínico, tenemos principalmente las manifestaciones locales, que tenemos el dolor que es agudo, punzante, muy intenso, y en el 85% de las veces el dolor está, pero a veces, bueno, no aparece, como por ejemplo en este caso el paciente no tenía un retraso en el lenguaje, en general no tiene edema y eritema, así que no es necesario buscar el sitio de puntura. Pueden tener pirolección local y hormigueo y hipostesia local. Y en cuanto a las manifestaciones sistémicas, ahí está resaltado en los vómitos, porque muchas veces en pediatría que tenga 1, 2 o 3 vómitos no nos hace mucho la diferencia, pero justo en escorpionismo nos clasifica el cuadro clínico. Entonces las manifestaciones sistémicas pueden ser taquicardia, hipertensión, taquipnea, puede haber cefalea, incluso convulsiones, pero los vómitos es algo a lo que hay que prestarle mucha atención porque nos indican la gravedad, lo vamos a ver más adelante. Y hay que tener en cuenta que un paciente que está con mucho dolor puede estar taquicárdico y puede estar hipertenso, como para también eso tenerlo en cuenta y buscar los otros síntomas, la cialorrea, la diaforesis. Bueno, estos son como algunas pautas que no hay que perder el tiempo buscando reacciones locales porque son leves, el dolor es inmediato y muy intenso, en los niños es característico el llanto, y si un niño presenta repentinamente dolor al calzarlo, al acostarlo,
o al colocarle alguna prenda, hay que sospecharlo, se encuentre o no el ejemplar. Ahí hay como un asterisco, porque esto es dependiendo de donde esté uno, digamos. Si estamos en Ushuaia o en Tierra del Fuego, los escorpiones podemos ver, pero están más en lugares cálidos y húmedos, así que esto es algo que lo usan muchísimo en Córdoba, en Santa Fe, que tienen muchísimas picaduras de escorpiones. Obviamente siempre hay que sospechar otras patologías, descartarlo, pero como tenerlo en mente que puede ser una picadura de escorpión. Las poblaciones más susceptibles son en orden de importancia los niños, los ancianos, cardiópatas, los diabéticos, bueno, hipertensos, inmunodeprimidos. Los niños son realmente los que tienen mayor afectación porque es una cuestión de que el escorpión inyecta veneno y el cuerpo de un niño es más chico, entonces hay menos volumen, mucho volumen de veneno, menos volumen en el cuerpo, entonces son en general las intoxicaciones más graves en niños. En adultos habitualmente solo tienen dolor local, a menos que tengan alguna patología de base. Bueno, en la clasificación del cuadro clínico tenemos las manifestaciones locales, que se clasifica como leve si el paciente solo tiene dolor. Ya si tiene un solo vómito, lo clasificamos como moderado, y además, bueno, que tenga sudoración discreta y que no tenga compromiso hemodinámico. Y si ya tiene más vómitos, que son profusos y frecuentes, o tiene confusión, compromiso hemodinámico, taquicardia o bradicardia, ya claramente se clasifica como grave. Y lo importante de esto es que es un cuadro que evoluciona muy rápidamente y el paciente en pocas horas puede morirse. Entonces, es muy importante jerarquizar los vómitos como un síntoma de gravedad si son profusos y abundantes. De los predictores mal pronóstico que están descritos están, bueno, los vómitos inconversibles, la milasa mayor a 200 y el infradesnivel del ST. Y bueno, esto es una descripción de 17 pacientes de un hospital privado de Córdoba que tuvieron todos casos de escorpionismo grave y se vio que el 70% de los pacientes tuvieron edema agudo de pulmón, después 11 de 17 pacientes tuvieron shock cardiogénico, que eran todos hipotensivos, y 12 pacientes al ingreso habían tenido alteraciones del electro con arritmias graves. Tengan en cuenta que hay mucho estímulo catecolaminérgico, hay mucha adrenalina dando vueltas, mucha noradrenalina, se genera una vasoconstricción periférica muy importante que aumenta la carga del ventrículo izquierdo y esto es como la causa del edema agudo de pulmón. Y esto pasa en horas. Bueno, el shock cardiogénico era la segunda causa de complicación en frecuencia. Y como conclusiones de este estudio, vieron que el edema agudo de pulmón era la principal complicación en este tipo de pacientes. Bueno, en cuanto a los exámenes complementarios, los pedimos en cuadros moderados y graves siempre, laboratorio electroecocardiograma, porque son los órganos de infarto más que nada el corazón. En el laboratorio, la verdad es que son todos hallazgos muy específicos. Algo que se ve bastante frecuente es la hiperglucemia y la hipocalemia. La milasa aumenta, pero después de 12 horas más o menos. Y después, bueno, la leucocitosis con neutrofilia, que es totalmente inespecífico, pero en general siempre está. Después en los cuadros moderados y graves, bueno, también pedimos el electro, que pueden tener todo tipo de arritmias. Recuerden que el infradesnivel del NST es un predictor de mal pronóstico. Y en el ecocardiograma puedes tener disquinesia, dilatación y disminución de la fracción de eyección. La radiografía de tórax es según la clínica, como estos pacientes pueden hacer edema agudo de pulmón, se pide según si está teniendo síntomas pulmonares, si no, no es necesario de rutina. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, bueno, por el tema de la hiperglucemia y los vómitos, siempre hay que tenerlo, no siempre, pero digo, si una paciente con una sospecha de cetoacidosis diabética, hiperglucemia, vómitos de comienzo agudo, y por ejemplo, no sé, no tiene cuerpos cetónicos en orina, por ahí como para tenerlo en cuenta. Después, bueno, las intoxicaciones alimentarias, las intoxicaciones por órganos fosforados, la picadura del Lactrodectus, que es la viuda negra. Una de las principales diferencias es que esta araña está en el exterior, en zonas rurales, entonces es muy importante también ver en qué contexto le sucedió el accidente al paciente. Los escorpiones son sinantrópicos, están en general en contacto con el humano, entonces si un paciente tuvo un accidente en el exterior, en una zona rural,
uno podría pensar más en viuda negra, y también porque el dolor aparece un poco más tardíamente y la viuda negra da muchísimas contracturas musculares que el escorpión no. Así que son como varias cosas como para diferenciar. Y bueno, hay otra patología que describen la clínica como diagnóstico diferencial es hipertiroidismo, pero bueno, claramente el hipertiroidismo es una enfermedad que viene ya de más larga data, con hipertensión y taquicardia, pero bueno, es como otras cosas para tener en cuenta. En cuanto al tratamiento, las medidas generales son limpiar la zona, poner compresas frías, esto ayuda a que el veneno se vaya absorbiendo de manera más lenta y también sirve para calmar el dolor, analgésicos, el acceso venoso y las medidas generales dependiendo de la gravedad del paciente, y ver la necesidad de profilaxis antitetánica teniendo en cuenta que es una herida sucia, así que si el paciente tiene la última vacuna hace más de 5 años hay que darle la antitetánica. Y después, bueno, la administración precoz del antiveneno dependiendo la gravedad. El veneno se da solo en cuadros moderados y graves. En cuadros leves solo lo observamos al paciente, después vamos a repasar un poco el tratamiento, idealmente dentro de las primeras 2 horas por este tema de la tormenta autonómica, que el paciente progresa y puede fallecer muy rápido. La dosis no es según ni el peso ni la edad, solo por la gravedad, y lo que neutralizamos es una cantidad determinada de veneno. En el moderado se neutralizan 150 dosis letales 50 y en el grave 300. Si ven acá en las ampollas, dice que es el antiveneno escorpión y dice esta ampolla neutraliza 50 dosis letales 50. Entonces, en un cuadro moderado con estas ampollas tendríamos que usar 3 y en un grave 6. Pero esto siempre hay que chequearlo antes de administrar. Y otra particularidad del antiveneno es que sea endovenoso rápido, no hay que darlo en más de 2 minutos, puede ser diluido, pero no es necesario, y no necesita premedicación. El antiveneno se hace, es suero equino de caballo, o sea, al caballo le ponen veneno de escorpión, le van haciendo extracciones de sangre, se purifica y se saca el fragmento FC del anticuerpo y después queda en la ampolla. ¿Por qué piensan que le vamos a dar un suero hiperinmune a un paciente de caballo y que no lo vamos a premedicar y que se lo vamos a pasar encima rápido? Como que parece que lo que nos mata de una anafilaxia. ¿Por qué les parece? Sí, cuanto antes mejor. ¿Y cuál es el tratamiento si el paciente tiene una anafilaxia? Adrenalina. El paciente ya tiene adrenalina. Ya tiene dando vuelta en su cuerpo muchísima adrenalina, muchísima noradrenalina. Así que no hay que premedicar y hay que pasarlo rápido. Y esto es súper importante. Bueno, ¿qué cosas no hay que hacer? Hay varias cosas que son para la población general que ya lo sabemos, pero bueno, lo pongo para recordar. No hay que apretar ni perforar el sitio de la picadura, no hay que quemar ni poner soluciones, tampoco retirar el veneno con la boca, dar corticoides. Y por este tema de que hay mucha adrenalina circulante, si se usan inotrópicos hay que tratar de no utilizar adrenalina ni noradrenalina porque va a empeorar la vasoconstricción, sino usar por ahí dobutamina o milrinol. Bueno, esto es un resumen del tratamiento. En los cuadros leves, que sería que solo tienen síntomas locales, lo único que hacemos es observar al paciente para ver que no progrese la clínica. Se puede o no pedir un electrocardiograma, eso depende de cada uno, por ahí si el paciente está hipertenso y no nos cierra que sea por el dolor, le podemos pedir un electro. Después en el cuadro moderado, que tenemos los síntomas locales más algún vómito y un poco de sudoración, pero sin compromiso hemodinámico, ya le pedimos todos los exámenes complementarios que tiene la indicación del antiveneno. Y en el grave, que tiene vómitos profusos y el compromiso hemodinámico, convulsiones, confusión, es lo mismo que el moderado, nada más que la dosis de antiveneno es mayor. Bueno, este paciente había consultado a las 10 de la mañana, lo habían picado en la escuela. Ahí están los signos vitales del ingreso, 120 de frecuencia cardíaca, te da 107,73. A las 11:30 se le dieron 6 ampollas de antiveneno, porque como tenía muchos vómitos, se catalogó como un escorpionismo grave. A las 12:30, o sea, a la hora del antiveneno, ya el paciente estaba sin síntomas y habían mejorado la presión y bajado la frecuencia cardíaca. Se internó en la terapia intermedia con un plan, un monitoreo y un electropreciso normal. Y sí tenían el ecocardiograma, un septum ligeramente diskinético y una insuficiencia tricuspida leve, que es algo que se ve en escorbuto. No es algo tan frecuente, pero bueno, le pasó a este paciente. A las 24 horas estaba sintomático,
la mirasa ya estaba en descenso, el potasio estaba normal. A las 48 horas se le repitió el ecocardio, que ya dio normal, y a los 3 días se fue alta. Bueno, esto es para hablar un poco de la situación epidemiológica en los últimos años. Estos son datos del Sistema Nacional de Vigilancia. Bueno, los animales de importancia médica en Argentina son 3, son el escorpión, que es el Titius, de los ofidios, que está la Micrurus, la Botrops y la Crotalus, que es la coral, y después de arañas, los Ocedes y la Troectus son las de importancia. Fíjense que la mayoría de notificaciones fueron por escorpionismo, el 80%, y después de arañas y ofidios, más o menos similar. Esto es de 2019 a abril de 2024. Hubo 40.900 accidentes en total, 35 personas murieron, 50% de esas muertes fueron por ofidios, 33 por arañas y 17 por escorpiones. Lo importante con el tema de los escorpiones es que de los 5 fallecieron solo 5 pacientes y eran todos pediátricos. Por esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y fíjense que la mayoría de los casos se notificaron en Tucumán, Córdoba, La Rioja y Salta. Y bueno, solo 12% de todos los casos que se notificaron necesitaron el tratamiento. La mayoría son en adultos y son leves y solo se observa el paciente. Bueno, y un poco de las características de los escorpiones, sepan que están en todos lados donde haya una persona y sea un clima cálido y húmedo, hay escorpiones, acá en el hospital hay, siempre nos traen. Tienen esta capacidad sinantrópica que se adapta mucho a la vida del humano porque ahí tienen comida, no hay predadores, y partenogenética, que es la capacidad que tienen las hembras de tener crías sin necesidad del macho. Después, bueno, están en túneles, en edificios, en lugares cálidos y húmedos, en general habitan más que nada hasta de provincia de Buenos Aires para arriba, más que nada en el centro y norte de nuestro país. Y después se vio que el control químico con plaguicidas no ha sido efectivo, ya que por un lado, una de las principales presas del escorpión son las cucarachas, entonces los plaguicidas matan a las cucarachas, no tiene alimento y sale a buscar alimento, y además se vio cuando fumigaron para la bichuca, para el chaga, se vio que después de haber fumigado empezaron a salir más escorpiones y que tenían un comportamiento errático, y eso generó que haya más contacto humano-escorpión y que haya más chances de picadura. Entonces algo como que no hay que hacer es fumigar, o sea, lo que hay que hacer en realidad es evitar el contacto con el humano, y estas son algunas de las recomendaciones, o sea, reparar las grietas de los pisos y paredes que es donde les gusta esconderse, eliminar los artrópodos, las rejillas de trama fina y protecciones en desagüe. Esto es muy importante en el hospital. Siempre que aparece uno, en general es porque no había una rejilla con estas características. Burletes en puertas y ventanas, en las paredes exteriores los zócalos que sean de metal o azulejo porque no pueden subir por superficies lisas. Bueno, no acumular escombros, madera, revisar el caso antes de colocarlo y sacudir la ropa y no dejar sábanas que toquen el piso porque a veces también suben por las sábanas. Y bueno, como conclusiones, bueno, la diferencia principal para identificar un ejemplar peligroso es la presencia de la apófisis subacular. Recuerden que es una enfermedad de denuncia obligatoria, el antiveneno se hace, la cantidad de lotes se hacen dependiendo de las notificaciones que hayan habido del año anterior. Entonces, si no notificamos, no se hace el antiveneno y no tenemos después para usarlo. Así que es muy importante también tener en cuenta esto de que aunque no esté el ejemplar, si un lactante consulta por llanto agudo e inconsolable sin ninguna otra causa, o sea, no se cayó de la cuna, no hay nada aparente, ahí es algo como para pensar, más que nada si estamos por ahí. Acá, o sea, últimamente estamos teniendo muchas consultas por picaduras de escorpión, pero bueno, en Córdoba, en Santa Fe, en estos lugares por ahí se ve mucho más. La mayor mortalidad es en los pacientes pediátricos, sin duda. Es fundamental la administración rápida y precoz del antiveneno. Y bueno, el antiveneno es seguro, es eficaz y está disponible en todo el país. Lo hacen en el Malbrán, lo distribuyen a las provincias, después cada provincia lo distribuye dependiendo también las notificaciones que hubo a lugares estratégicos. Esto es un poco la bibliografía y les dejamos nuestros contactos. Recuerden que tenemos atención telefónica a las 24 horas. Ahí está el Instagram y el mail. Y no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Ahora vos dijiste que el antiveneno idealmente se da en las primeras horas. ¿Hay algún tiempo máximo para administrarlo? ¿O... No, o sea, si el paciente sigue sintomático, se lo da.
Sí. Bien, y con respecto a los ejemplares, la proporción de ponzoñosos, o sea, venenosos con respecto a los no venenosos que circundan acá en Cava, ¿tenemos algún dato? En Cava casi todos son titius, no sé si querés Juli corregirme. La proporción es 100-0. Bien. Sí, no, aquí en Capital, esto yo no sé quién pregunta por acá. Aquí en Capital, esto de todo tipo. Si aparece algún botulismo bonaerensis, es que lo trajeron de otro lugar. Sí, no, porque aquí en Capital los botulismos es bien rural, no es cosmopolita. Aquí en Capital, 100% típico. Algunos te vas a la zona más afuera, te vas a Tigre, y bueno, ahí sí ya te pueden aparecer más botulismos. También pueden haber de tipos, obviamente, pero aquí en Capital, centro más de Buenos Aires, que suele haber botulismos, todos. ¿Alguna otra pregunta? Todos los que están de guardia van a dejar los zapatos arriba de la cama. La sábana que no toque el piso. Prevención intrahospitalaria. Que nos faltaba, ¿no? O sea, ¿algún otro comentario? ¿Pregunta? Flor estuvo excelente, muy bien. Nos alerta de algo que es muy prevalente y que no estamos tal vez todo el tiempo teniendo en la cabeza, incluso para pacientes que están internados. Bueno, muchas gracias. Los que vienen muy presentes al Ateneo tienen los QR repartidos, están afuera, los escanean y con eso dan el presente. ¿Verdad que nos venimos para grabar y nos